Oli, Oli, ¿cómo está? Espero y muy bien. Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión te enseñaré a realizar estos zapatitos para bebés recién nacidos. Estos zapatitos miden aproximadamente 8 centímetros, tejidos con hilaza Sinfonía, que es una hilaza 100% algodón mercerizado. Recuerde siempre que si decide utilizar otra hilaza más fina o más gruesa, eso va a variar el tamaño del zapatito. Esta hilaza mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Y por acá les estoy mostrando este tarroncito de miel, que es un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Le he hecho algunos ligeros detalles diferentes al tutorial que ya tenemos, pero básicamente es el mismo tarro de miel que tenemos en el canal, y es que estoy creando un set para bebés. Ya saben que no es el contenido principal de nuestro canal enseñarle cosillas para bebé como trajes, zapatos, esas cosas, pero estoy aprovechando la oportunidad de este pedido especial para mostrarles cómo yo hice estos zapatitos. Para esta hilaza estaré utilizando un gancho de 3.0 milímetros. Tenemos unos zapatitos iguales a estos en el canal de la talla de 12 meses. Son exactamente el mismo patrón, lo único que he variado es el hilo. En aquel momento utilicé hilo mediano 4 100% acrílico, es más grueso, y también lo utilicé con otro número de gancho. Si desean ver ese tutorial para 12 meses o hasta 12 meses, porque es dependiendo también del tamaño del bebé, en la descripción de este tutorial les voy a estar compartiendo tanto ese enlace de los zapatitos como el tarro de miel e incluso un disfraz de Winnie Pooh completo, que es lo que estoy haciendo básicamente ahora, solo que para recién nacido. Solamente he cambiado el hilo y el gancho. Y ahora sí, si desea confeccionar estos bellos zapatitos, vamos a comenzar. Como le decía, hilaza amarilla, Sinfonía y gancho 3.0 milímetros es lo que estaré utilizando. Iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo. Y ya que lo tenga listo, realizaremos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Comenzaremos a partir de la segunda. 1, 2, 7 puntos bajos. Si lo cree necesario, coloque marcador en la cadena número 9. Ya llevo un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la última cadenita que nos queda, ahí haremos 5 puntos bajos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar 7 puntos bajos más, esta vez del otro lado de las cadenas, las hebritas delanteras que hemos dejado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la cadena número 9, que le pedí por favor si podía marcar, en ella vamos a realizar un aumento, o sea, 2 punticos bajos juntos. 1 y 2. Para terminar totalmente la ronda, un puntico deslizado en el primer punto bajo que realizamos. Y vamos a acabar esta ronda con un total de 21 puntos. En la ronda número 2 iniciaremos con una cadena y desde la misma base 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le siguen 3 aumentos. El primer aumento, 2
y 3. Seguido 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 aumentos. 1, 2, y para acabar la ronda un punto deslizado y estaremos terminando esta ronda con un total de 26 puntos. Para la ronda número 3, una cadena y desde la misma base 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un medio punto alto. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 5 aumentos de puntos altos. Un punto alto y otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. 5 en total necesitamos. 2 aumentos de punto alto. 3, 4, 5. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un medio punto alto. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 aumentos. 1 y 2. Y para terminar un punto deslizado en el primer punto bajo de esta ronda y habremos acabado con 33 puntos. En la ronda número 4 una cadena y desde la misma base 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 medios puntos altos. 1 y 2. Le siguen 6 aumentos de medios puntos altos. Listo, el primer aumento de medio punto alto. Son 6 en total. 2, 3, 4, 5 y 6. 2 medios puntos altos. 1 y 2. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 aumentos de medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y un puntito deslizado en el primer punto bajo para terminar la ronda con un total de 42 puntos. En la ronda número 5 subiremos con una cadena y desde la misma base, pero tomando solo las hebras traseras, comenzaremos 42 puntos bajos. Ya llevo 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando hebras traseras hasta completar 42. Y para terminar totalmente esta ronda un punto deslizado y acabaremos también con 42 puntos. En la ronda número 6 una cadena y 42 puntos bajos, comenzando en la misma base. 1, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar 42. Y para terminar totalmente la ronda, un puntico deslizado en el primer punto bajo y acabaremos con 42 puntos. La ronda 7, una cadena y desde la misma base 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una disminución de medio punto alto, preste atención como yo lo hago. Le siguen 6 disminuciones de puntos altos. Esta es la primera disminución de punto alto. Dos. Tres. Cuatro. 5. Y 6. Una disminución de medio punto alto. Y 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 16. Un punto bajo por cada punto que tenemos debajo. Y para terminar totalmente un puntico deslizado en el primero de esta ronda y acabaremos con 34 puntos. En la ronda número 8, una cadena de subida y desde la misma base 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución de medio punto alto. Luego 6 disminuciones de puntos altos. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5 y 6, una disminución de medio punto alto y para terminar 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 12. Y para acabar totalmente, luego vamos a realizar un puntico deslizado en el primero de esta ronda y acabaremos con 26 puntos. En la ronda 9, una cadena de subida desde la misma base, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 4 disminuciones de puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y para completar la ronda, una vez más, 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 12. Y para acabar totalmente la ronda, un puntico deslizado en el primer punto bajo. Y habremos acabado esta ronda con 22 puntos. Y es precisamente lo que haremos en la ronda número 10, una cadena de subida y a partir de la misma base, 22 medios puntos altos. 1, 2, 3,
cuadro y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta completar 22 y para terminar totalmente esta ronda 10 un puntico deslizado en el primer medio punto alto. La cadena de subida no va a contar, ¿ok? Esta ronda la acabaremos con 22 puntos. En la ronda 11 una cadena de subida y vamos a estar trabajando el primer punto derecho, o sea, tomamos así que quede por delante un medio punto alto y el otro en revés tomándolo por detrás. Esto es lo que estaremos repitiendo, un medio punto alto derecho y un medio punto alto revés, y esto dará una sensación de relieve. También hace que quede como un elástico y abra y cierre un poquito más. Para completar totalmente la ronda, un puntico deslizado en el primer medio punto alto derecho que hicimos, corte la hebra dejándola suficiente tan solo para asegurarla y esconderla. Y una vez asegurada y escondida la hebra, este es el resultado final. La verdad que me encanta. Recuerde que son zapatitos para recién nacido. Con el hilo Sinfonía me gusta un montón porque queda con su formita bien, pero no dejan de ser suavecitos. Espero y les haya gustado y les resulte útil, y si es así no olvide dejarme su like y su comentario, y si tiene alguna duda les responderé tan pronto como sea posible. Si desea continuar viendo tutoriales nuestros no olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.